el fragmento este, Agustín? Tenemos un fragmento leído por quien les habla, ¿no es cierto? A falta de otras voces por ahora, pero ya las vamos a contar. Está lindo esto de pasar relatos, pasar fragmentos de personas que entrevistamos y que de alguna manera pasan por nuestro programa. En este caso vamos a escuchar un relato del libro La otra pandemia de Ricardo Hernández, que fuera entrevistado hace 2 semanas por este programa, y bueno, vamos a escucharlo y nos vamos de a poquito yendo, ¿no? Sí. ¿Lo tenemos, Eva? La fábrica de papá. Supongo que la empresa y el sindicato metalúrgico habían organizado el asado. Era todavía dictadura, pero había muchos interesados en que pareciera un país normal, y otros tantos que necesitaban creerlo. Mi papá estaba contento ese día. Ser un operario metalúrgico en tiempos de tantos desocupados y gente desaparecida no era poco. Estaba efectivo en la fábrica y pertenecer al engranaje productivo dignificaba como pocas cosas a un trabajador de esos años. Me parece verlo con su pantalón de vestir y una camisa blanca. Tenía además unos zapatos negros de punta que brillaban a pesar de las calles de tierra. Todavía no tenía canas, se peinaba hacia atrás y eso le daba un aire al general. Mi mamá tenía un vestido celeste con volados blancos, detalle que siempre les haría a todos sus vestidos desde que tengo memoria. Caminaba ágil hacia la avenida con unos zapatitos negros que a mí me parecían alpargatas finas. Días antes se había hecho los rulos y de vez en cuando se los tocaba como para asegurarse que aún estaban. Yo por mi parte tenía puesto un pantalón marrón de fiesta y una camisa a rayas de manga corta. No era lo que más me gustaba, porque en esos tiempos la vida para mí se transitaba con pantalones cortos y ese día me sentía bastante raro. Pero todo valía la pena porque tenía puestas unas zapatillas flechas originales, que por esos días eran el orgullo de cualquier chico del barrio. Mi papá caminaba unos metros adelante, como solían hacerlo muchos hombres en esa época. Era el proveedor del hogar, y eso era casi un título de nobleza. En esos tiempos las cosas a mí me parecían más simples. El machismo era solo tema de las revistas, y todos creíamos que siempre sería así. Subimos a un colectivo, al que lo llamábamos el amarillo, que venía de Don Torcuato, y nos dejaban los polvorines. Ahí, sin haber leído todavía literatura al respecto, esperaba ansioso al tren Belgrano, que aparecía en el horizonte como una serpiente gigante con un cuerpo de metal ruidoso al que todos queríamos subir. Mi papá se sentó a mi lado y dio vuelta al asiento reversible para que mi mamá quedara enfrente de nosotros. Al lado suyo había una señora canosa que me acarició la cabeza y se dio cuenta enseguida que yo estaba contento. La fábrica estaba en Villarrosa y a mí me parecía que estaba a 2 cuadras del fin del mundo. Al llegar, mi papá le mostró un carnet a un policía y entramos a un tinglado enorme. Adentro había tablones largos que hacían de mesas con sillas plegables en una hilera cuyo final yo no alcanzaba a ver. Un tipo de rulos le hizo señas y avanzamos entre los pasillos que había entre mesa y mesa. Al llegar más o menos a la mitad, un señor gordo, con peinado a la gomina, se levantó y abrazó a mi papá. «Hola, Tormo», le dijo, y lo miró afectuoso. Después me explicaría que le habían puesto ese sobrenombre por un cantante de folclore. «El indio todavía no llegó», agregó, mientras otra familia entraba en ese momento. Hubo un cruce de presentaciones hasta que nos señaló a nosotros. El hombre en actitud de galante se acercó a mi mamá, la saludó y le ofreció una silla. A mí me tocó la cabeza y me sirvió jugo. A un costado había un grupo de chicos jugando y mi mamá no me dejaba ir. «Después», me dijo,
y me tuve que quedar sentado escuchando conversaciones que no entendía un largo rato. Una señora con delantal blanco iba colocando platos y cubiertos en las mesas, mientras llegaban los obreros que trabajaban en el horno. Pocas veces lo había visto a mi papá tan orgulloso como ese día. Estábamos en su ambiente y le gustaba que lo viéramos querido y reconocido. Yo todavía no sabía muy bien qué significaba seducir, pero había podido percibir que las miradas entre mi mamá y él eran distintas a las de otros días. En la mesa mi papá conversaba con entusiasmo sobre la fiesta y de pronto dijo una frase que produjo un silencio que solo entendería muchos años después. «Hoy es un día peronista», dijo en voz alta, produciendo un silencio largo que no recuerdo cómo se cortó. A todo esto mi madre me había dejado ir a jugar y la música se había apagado. Mi padre, que se sentía en su salsa, se había parado y levantado otra vez la voz y le dijo a un tal Chamorro: «Poné un poco de música para alegrar el ambiente, che». Y la mesa entera le festejó aquel comentario con un aplauso. Yo ya me había alejado de la mesa a jugar con los otros chicos y la música volvió a sonar. A lo lejos lo veía sonriente y poderoso. Hoy, no sé por qué, me vino a la memoria aquel día, cuyas características se destacarían muy poco en cualquier libro de aventuras, pero sin duda está en la lista de los que podría describir como los días en que fui feliz. La palabra como resistencia, relatos en la otra pandemia, de Ricardo Hernández. Relato, dijimos de quién era, ¿lo repetimos, Agustín? ¿Cómo no? Ricardo Hernández, relatos en la otra pandemia. La fábrica de papá se llamaba este relato, que fue leído por quien suscribe. ¿Qué cuestión esa, no? Porque relató un evento en concreto, una reunión. Yo me quedé con esto de la mirada entre el papá y la mamá, que sabían que ese día era diferente. Viste que cada uno de nosotros por ahí se quedó con una partecita, ¿no? Cómo todo eso, esa ceremonia del encuentro, las miradas, lo que implicaba salir a reunirse con otros, ¿no? Esto me parece, ropa. como que el papá se peinaba distinto ese día, tenía un peinado diferente. Lindo. Sostener un empleo también en esa época. Sí, lindo. Está bueno esto, ¿no? De otros tipos de relatos, otras historias también. Pregunto, ¿ustedes se les da también por escribir? ¿Así son de sentarse a escribir? Yo hace muchos años, ahora no. Ahora no. Yo no. Pero bueno, de alguna manera, sí. No, siempre tuve el anhelo pero bueno, claramente no tengo la capacidad de hacerlo bien, así que bueno, quedará como un anhelo. Pero me parece que está lindo los que tienen la capacidad esa de poder volcar las cosas, palabras y hacerlo atractivo para la lectura.